Muchas gracias. Agradezco a los organizadores de este seminario, serie de conferencias, a las autoridades, profesores, estudiantes de las universidades de Baja California Sur, del Instituto Tecnológico de La Paz, del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas y Centro de Investigaciones Biológicas. Siempre es un gusto estar con estudiantes. Como ustedes, yo pasé un buen de tiempo dando clases en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Iberoamericana, en el IPAF, alrededor de 10 años, dando pláticas y conferencias adicionales en materia económica. Y bueno, pues, gracias. El encontrarse con gente que está en el proceso de terminar sus profesiones, sus carreras y buscando alternativas hacia adelante o buscando experiencias, pues es importante pues visualizar lo que se puede encontrar uno en el camino. Cuando uno está estudiando, uno siempre piensa que se va a dedicar a la parte donde uno está estudiando en su carrera, y bueno, el tiempo uno lo va llevando en función de las oportunidades que tenga, y uno va descubriendo otras habilidades en las diferentes materias. Yo he sido afortunado de estar en diferentes áreas, en la parte económica, macroeconómica, en la parte financiera, en la parte fiscal, en la parte sectorial. Y ya relacionado en esta parte en sectorial, como le digo a los compañeros, nada más me falta trabajar en lo relacionado al aire. Ya estuve en la parte del agua, la leche, petróleo, el registro público, catastro, registro público, ahora en el subsuelo, en la minería. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy relevante. Pocos tenemos el conocimiento, porque no estamos expuestos muchas veces, porque no tenemos ni la información y no tenemos la difusión adecuada en la materia. Y minería es una de ellas, ¿no? Y yo me encontré con ella al llegar, también en falta de generación de información que podamos compartir. He sido uno de los impulsores en la Secretaría de Economía de poder divulgar todo esto en todas las universidades del país a través de una aplicación que tenemos de GeoInfomex, en donde tenemos 80 capas de información, empezando por la parte que nos corresponde, pero va mucho más allá. Lo que nos corresponde es qué tenemos nosotros en concesiones, quién las tiene, dónde las tienen, qué producen, dónde están ubicadas, quiénes son los dueños de la superficie, quiénes son los tenedores, socios, accionistas de las acciones, de las concesiones. Y bueno, pues uno puede estar navegando y viendo en cada uno de los estados dónde están y quiénes cumplen cabalmente, quiénes son los que están, qué concesiones están realmente en zonas donde no debieran estar. Muchas veces están ubicadas en zonas donde habían estado prohibidas y sin embargo se estaban otorgando concesiones, ¿no? Una falta en donde pues muchas veces se le aplica el hecho de no tener la tecnología adecuada, que era manual, la cartografía no estaba ahí presente, con falta de coordinación adecuada entre entidades estatales y federales, o más bien regionales y federales. Y bueno, pues al final del día no es no es una explicación, ¿no? La explicación es por qué en su caso estuvieron otorgando o se han otorgado concesiones en algunos casos donde no se debía, ¿no? Que invaden. Voy a platicar y tratar de llevarlos en el tema. Primero, las variables que mueven la minería, ¿no? En la minería estamos hablando que para los que están estudiando química o se acuerdan de las clases de química de secundaria y preparatoria, pues llevamos prácticamente toda la tabla periódica. Los 118 elementos, nada más excluimos la parte de hidrocarburos y los radioactivos. Los radioactivos están reservados para la nación, como el uranio. Hidrocarburos está regido por otra ley, la ley de hidrocarburos. El resto es responsabilidad de la Secretaría de Economía de administrarla. El subsuelo es propiedad de la nación y se administra a través de concesiones, que en este caso es a través de la institución de la Secretaría de Economía y la Subsecretaría de Minería. La minería
iniciaría con es una actividad estratégica económica porque es el punto de inicio de todas las demás actividades, ¿no? Si no hubiera minería, pues no tuviéramos la infraestructura, no tuviéramos la tecnología, todo lo que estamos tocando, nos subimos a un avión, a un coche, agarramos un celular, un televisor, todo tiene minería, ¿no? En ese sentido. Es una actividad estratégica y, bueno, pues sí, debe estar y debe existir, pero debe ser socialmente responsable, ¿no? Debe ser amistosa con el medio ambiente y con las comunidades. Debe ser una minería responsable en ese sentido. La minería en México, poca gente tiene los datos frescos, pero es más grande que el sector agrícola. Respecto al Producto Interno Bruto, estamos hablando que es alrededor del 4%, vamos a abordar sobre ello, y el sector agrícola es 3.1%, ¿no? Y genera empleos de bastante alta calidad. Decía, aparte de la contribución, es una actividad que atrae mucha inversión extranjera y nacional. Es la quinta productora de divisas, porque estamos hablando que la minería produce sustancias minerales, minería, metales preciosos, ferrosos, no ferrosos, y todos estos son commodities, son los bienes primarios para el cual México no rige los precios. Los precios se rigen a nivel internacional, ¿no? Simplemente ya están dados, en cualquier parte del mundo vale igual exactamente. Entonces aquí no se necesita un mercado, simplemente quien lo produce ya tiene vendido el producto, ¿no? Entonces iniciaría por comentarles cómo es que se mueve el sector como tal. El sector está movido precisamente por los precios. Es un indicador que te dice cuáles son los precios de cada uno de los bienes, de los minerales, y en función de ello pues se van haciendo los trabajos de análisis costo-beneficio de en qué momento es viable explorar y explotar algún bien mineral, ¿no? En qué momento es factible y es viable. Entonces, en ese sentido, tenemos que el principal motor para moverlo, por un lado tenemos los precios, pero los precios tienen una razón de ser, quienes los empujan, ¿no? Entonces ahí tenemos que dividir los metales industriales base. Estamos hablando de metales industriales base como plomo, zinc, cobre, y los metales preciosos. Las variables que determinan los precios son diferentes. Uno está altamente correlacionado a la evolución de la actividad económica mundial, y aquí lo podemos ver. Tenemos la evolución de la actividad económica mundial, economías avanzadas y las economías emergentes, como el caso de China, México. Estamos hablando de que en función de ello, ya hay mucho crecimiento, mucha demanda de los metales industriales base, entonces el precio empieza a subir si no hay suficiente oferta. Son variables económicas las que le determinan, ¿no? Y en los metales preciosos entran otros, en el oro-plata, entran otras variables, principalmente en cómo están en la evolución de los mercados financieros en el mundo, ¿no? Cuando hay mucho ruido, mucho riesgo, o ahí existe una crisis financiera, los metales preciosos, principalmente el oro, sirve como activo de refugio, ¿no? Dices, en tanto no vea qué materia, qué moneda son las fuertes, o que no esté tan claro hacia dónde esté tendiendo la demanda y oferta de las propias monedas, pues se refugian en el oro, ¿no? Entonces estamos viendo que en función de ello, en función de las crisis, hay una relación inversamente proporcional cuando hay crisis con el precio del oro, y una correlación positiva muy cercana cuando estamos hablando de metales preciosos, metales base, con el crecimiento de la actividad económica, ¿no? Aquí estamos viendo los precios de los metales como indicador. Si ustedes ven la parte de las barras azules, este es el crecimiento de China, el PIB, Producto Interno Bruto de China, y estamos viendo metales base, y metales bases, las barras azules. Si ustedes ven, este es el crecimiento de China y este es el crecimiento de los precios de los metales base.
Hay esta desaceleración y aquí se ve esta desaceleración, cosa que no la vemos con los metales preciosos, que son las barras rojas. Se quedan en precios más elevados porque la crisis financiera de 2008-9 se siguió prolongando, y también por los ruidos de otros de Europa y que se estuvo viviendo también en estos periodos, ¿no? Entonces se mantienen en precios más altos. Ahora, si lo vamos viendo, la actividad minera estuvo bastante estancada por muchísimos años. Estamos hablando, aquí tenemos una serie larga de tiempo, de 1970. De 1970 hasta el 2002, que estamos aquí, 2002-2003. Este es el índice de precios de los metales, y tenemos metales preciosos por un lado y metales base. La fuente es el Fondo Monetario Internacional. Cada 6 meses saca estos indicadores, los índices, y te proyecta hasta el 2018-2020, ¿no? También lo tiene el Banco Mundial y CPM, que son los referentes internacionales que los mercados siguen para la toma de decisiones. Entonces estamos hablando, viene este periodo 2003 a 2012, aquí en el caso del oro fue 2012, y plata, y el caso de los metales base fue en 2011. A esto le llaman el superciclo. El superciclo que no visto en todo el siglo pasado. Nunca se había visto un ciclo tan largo del incremento de los precios de los metales. Si lo vemos por cada uno de los precios, aquí lo tenemos, perdón, de los minerales oro, plata, cobre, hierro. Ahí se podrán dar cuenta del alto crecimiento. El caso de oro llegó en el mercado spot, en un solo día alcanzó a llegar casi a los $2,000 la onza de oro. Aquí estamos hablando de 1.668 todo el año, promedio de todo el año, que fue el año 2012. Aquí se ha estado bajando, el día de ayer estaba 1.292 dólares por cada onza, ¿no? Estamos hablando 31 gramos la onza, 31.2, y la plata llegó hasta 35 dólares y está 7.40 promedio, ¿no? El cobre también, todos corrieron la misma suerte en un periodo largo de tiempo, ¿no? Y bueno, esta alza, la alza es muy evidente, muy clara en la parte de los metales base. Ustedes han escuchado la historia del mineral de hierro en nuestro país. Ahorita se les comento qué es lo que sucedió, pero bueno, estamos hablando de que tuvieron estos aumentos muy importantes. En el caso del mineral de hierro, se tuvo un problema que tuvimos que entrarle a un problema en el sentido de que hubo, como el precio se disparó mucho, el costo para extraer el hierro estaba en áreas, en zonas como Michoacán, Jalisco, Colima. Era muy barato extraerlo, ¿no? Menos de 40 dólares, y si el precio está alrededor de 167, pues había incentivos para estar explotando de una manera no responsable. Estamos hablando de que llegaban y de una manera ilegal estaban extrayendo el mineral de hierro y lo estaban exportando a China. Pero tuvimos, más allá de esto, pues el involucramiento de gente sin experiencia, y gente que muchas veces está involucrada en otras actividades, para lo cual pues no daban cero cumplimiento a lo que las propias leyes les estaban obligando a hacer, y en muchos de los polígonos donde se podía tener un minado diferente, responsable, más a mediano o largo plazo, pues lo destruyeron porque sacaban simplemente la parte de arriba y destruían la forma de llevar a cabo una ingeniería necesaria para extraer todo lo que viene siendo el yacimiento. Esto, en parte, tuvimos que poner un protocolo de actuación, empezando por la Secretaría de Economía, que tuvieran la concesión y que estuvieran cumpliendo con las obligaciones que dicta la propia ley, pero también de todo el proceso, desde la extracción, acopio, acarreo, salida en aduanas y barcos, ¿no? Todo el protocolo tuvimos que llevar a cabo para vigilar y verificar que efectivamente que el mineral de hierro que estaba extrayendo era legal y estaba parando a destinos también donde debieran de estar con los contratos adecuados. México es la 13ª economía en el sector minero en el mundo. Aquí los tienen, somos número 1 en plata. En plata tenemos minas de más de 500 años. ¿Está bajando el micrófono? Si quieres me lo das.
Sí, es más fácil. Ya, gracias. Bien. Tenemos plata, que en los últimos 4 años ha sido el primer lugar. Siempre estamos en competencia directa con Perú. No, y pues estamos hablando que existen minas todavía en producción de más de 500 años. Fresnillo PLC tiene 1.800 kilómetros de túneles. Es una ciudad completa con gasolineras, con semáforos, con un mundo de tráfico. Estamos hablando, ahorita van al nivel 795, 800 metros bajo. Tienen reservas para más de 100 años todavía, no obstante la producción que tienen es muy alta, ¿no? Esta es de México, Grupo Peñoles, y luego tenemos Peñasquito, que es de Goldcorp, Canadá, que es también muy grande, pero pues que inició operaciones apenas en el 2007, ¿no? Entonces, estos tenemos 10 minerales también que están ubicados dentro de las primeras, 17 minerales dentro de los primeros 10 lugares. Pero para llamar la atención, pues tenemos la fluorita, que se utiliza para acciones con acero, para producir el acero junto con pues el mineral de hierro, por supuesto. Estamos hablando aquí oro y cobre, 10º lugar. El cobre está ganando mucho más relevancia por la ampliación que se llevó a cabo en Sonora, donde una inversión importante de $4.500 millones en los años pasados, y ya estando en plena producción, aumentando en más de 25% la producción de cobre solamente en las 2 minas que tienen, Cananea y Nacozari, La Caridad se llama. Y bueno, aquí en Baja California Sur inició operaciones el año pasado el Boleo. El Boleo produce cobre, produjo alrededor de 80.000 toneladas. El Grupo México produce un poquito más de 600.000 toneladas. Ya en plena producción, México lo podríamos visualizar que pudiera ganar unos 2 puntos, ¿no? De 10º lugar podría pasar al 7º. Ahora, comunidad productiva, la Cananea también tiene pues, muchos años operando y tiene también reservas para los próximos 100 años, ¿no? Son yacimientos que le llaman de clase mundial y operan. Es la tercera más grande del mundo, la mina Cananea, ¿no? Bien, ahora en cuanto a qué tan competitivos somos. Aquí estos son referentes, Behrendolber, que nos dice que somos el 5º lugar de mayor atracción para invertir. Últimamente, debido a algunas modificaciones que ha habido en materia fiscal, ha desincentivado un poco en cuanto a la no deducibilidad de inversiones inmediata. Pero bueno, aquí en el 2016 no lo obtuvieron, pero este 2015 lo pusieron en 5º lugar. Esta es la parte de inversión mundial en exploración. Estamos en 5º lugar, solamente Chile y Perú. Hacia adelante ahora. ¿Por qué es importante la exploración? La exploración es es el área de investigación, no sabemos qué hay abajo. Entonces hay que empezar a verlo en diferentes etapas. Se inicia, y eso nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Economía, al Servicio Geológico Mexicano, en donde la primera tarea que tiene fundamental es mapear este país en las áreas donde puede haber potencial geológico. ¿Qué es lo que se hace? Se lleva a cabo vuelos bajos con unas cámaras especiales para sacar la magnetometría y de ahí ir estudiando, ¿no? Esta es la forma, es el bien público como información que nosotros proveemos para abaratar el costo de identificar un yacimiento, ¿no? Es una área de investigación que tenemos y que se dedica todo el tiempo a estar mapeando. Es un trabajo que se lleva a cabo muy caro. Cada carta geológica la llevamos de 1 a 50.000, el país está mapeado 1 a 250.000, el 100%, eso lo lleva a cabo el INEGI, conjuntamente nosotros colaboramos, y de 1 a 50.000 tenemos el 50% mapeado ya, y bueno, cada carta geológica cuesta 4 millones de pesos, que son 900 kilómetros por 900 kilómetros cada carta. ¿Y qué significa parte del vuelo? Pues una vez que se tienen las imágenes, ponemos a trabajar a los investigadores y hacen la parte de geoquímica, geofísica,
de las muestras que se llevan en campo, ¿no? Primero es el vuelo, mandamos a los geólogos a campo, se instalan 3-4 meses en campo, en las sierras, empiezan a jalar muestreos más que sean representativos estadísticamente, se los llevan a laboratorios y empiezan a trabajar toda esta parte. Y la exploración, una vez que se encuentra, es la oferta futura de los proyectos. Si no hay exploración, pues no va a haber oferta, ¿no? Esto se acaba. Entonces, últimamente, en la exploración, últimamente en los últimos 2 años se ha bajado. Nosotros teníamos contabilizados alrededor de 300 empresarios dedicados nada más a esta parte. Principalmente extranjeros, canadienses, ¿no? Que ellos sí realmente son exploradores, ¿no? Le entienden bien qué es lo que hacen, utilizan la información producida por el Servicio Geológico, y de ahí terminan los que tengan más experiencia en la investigación, va a decir, encontré esta falla, aquí se puede encontrar tal mineral, siguen investigando un poco más, la visten y la venden, ¿no? Identifican, visten y venden. Ese es su negocio. No están más allá de 2 años en cada uno de estos, ¿no? Entonces, del pico de 2012 estamos hablando de alrededor de 300, ahorita tenemos alrededor de 100. Y es muy difícil que el sector público sustituya a toda la masa del sector privado para sustituir esta parte, ¿no? ¿Cuál es el punto? Pues se quitó la deducción inmediata de los gastos preoperativos, que son los que necesitas. La deducción inmediata significa que en el mismo año podíamos deducirlo. Ahorita se extendió a 10 años. Un explorador nunca se queda 10 años en un país, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues se fueron a Perú, Colombia, Argentina. Allá es donde están ahorita muchos de los que estaban en México. Y eso ahorita no se ve. En un futuro podríamos ver que no tengamos suficientes proyectos para seguir creciendo en las áreas que se tiene este potencial, ¿no? Esto es otro punto importante. La Bolsa de Toronto, la bolsa más grande del mundo en levantamiento de recursos de capital, en energía y minas, es la de Toronto. Levanta el 40% a nivel mundial de los recursos. Y esto es lo que canaliza México, que se han levantado. Estos son los juniors, lo que le comentaba, ¿no? Son proyectos pequeños, medianos, donde hasta los taxistas van e invierten $1,000 o $5,000, personas que tienen profesiones que apenas están empezando. Hay una cultura muy amplia en Canadá de invertir en las acciones, ¿no? Bueno, esos son los recursos que se han levantado. Miren cómo reacciona el mercado cuando la situación cambia. Aquí vemos, perdón, aquí. 2012, estamos hablando de $1,000 millones, fueron dirigidos a México y el resto, esto es Latinoamérica nada más, ¿no? América Latina. Y el resto era para América Latina. En 2013 empezaron las discusiones de corte fiscal. Todos dijeron, vamos a esperar qué pase. Levantó $100 millones, nada más. Previo a esto no traigo los datos, pero estábamos siendo el número 1 de toda América Latina, con más del 50% de los recursos que se levantaban en la bolsa para invertirse en México, con proyectos de México, ¿no? Acá se retoma, y acá estamos hablando, 2014 se retoma una vez que ya había certidumbre de cuál iban a ser las reglas de corte fiscal, y entonces estamos hablando 1.1 millones, 1,000 millones, 700, y aquí este año lo explica una gran inversión que se llevó a cabo en Brasil, ¿no? Por más de $2,000 millones, ¿no? Brasil es el 6º del mundo en productor de minería. Pero bueno, aquí estamos hablando que se levantaron $900 millones. Estos millones de dólares pues entran directito a los proyectos de México, los están financiando de otro país. Esto se llama inversión extranjera, ¿no? Bien, este punto, cuando estamos hablando de competitividad, al final del día es cuánto me cuesta extraer el mineral y en cuánto lo vendo, ¿no? México es uno de los países que tienen el más bajo costo operativo. Cash cost es costo operativo y le llaman all-in cost el costo total, ya donde incluye todas las partes virtuales y la exploración, ¿no? Entonces estamos hablando, las barras en rojo son minas que están ubicadas en México para producir oro. Entonces estamos hablando, por ejemplo, Pinos Altos de Chihuahua. Aquí este año, estos son datos de la bolsa, ¿no? Mexicana, perdón, de la bolsa de Toronto, que es donde reportan, o la bolsa de Nueva York. Cada vez hay muy pocas que están cotizando en México. Pero estamos hablando de $356 la onza.
cuando estuvo más arriba de $1,200 la onza. Entonces la rentabilidad que ha tenido el sector en oro ha sido exorbitante, ¿no? Ha sido muy elevado. Entonces tenemos acá la más cara es Nochebuena en Sonora, 766. Por aquí estaba Filos, bueno, pues aquí están la India en Sonora, la Herradura, aquí la tenemos, bueno, Sonora también. Es toda una franja que viene desde Arizona hasta Sinaloa, la llaman la franja oro orogénico. Hay 28 minas en producción, todas exitosas, ¿no? Entonces la probabilidad de que alguien tenga una concesión con un polígono cercano a ellas y tenga éxito, pues es muy elevada, más sin necesidad de hacer mucha investigación de qué es lo que existe abajo. Me quedé en la primera etapa de lo de la exploración, la etapa más cara, por supuesto, es la barrenación, ¿no? Y el extraer los núcleos, ¿no? Los cilindros y pasarlo por los escanes para ver qué es lo que tiene efectivamente de minerales, ¿no? Bien, esto lo tenemos mapeado en el país, esto lo pueden ver en el GeoInfomex e ir bajando toda la información de los cinturones que tenemos, donde se encuentran pues mineral de hierro acá en el Pacífico, la franja oro orogénico que les decía aquí en Sonora, tenemos otra acá por Zacatecas, ¿no? Y bueno, y toda la parte de hidrocarburos pues está acá en el Golfo de México, por acá, ¿no? Entonces, esta parte es, este mapa pues está a través del tiempo, no de un año u otro, son décadas la información que se está obteniendo y donde se está plasmando las evidencias ya, la realidad, y se está afinando dónde está el potencial geológico y qué es lo que se puede encontrar en cada uno de los lugares aquí en este país, ¿no? Bien, ahora pasamos a la parte de la inversión. Comentaba que inversión es algo relevante. Esta es la inversión global, la extranjera más la mexicana. El pico de ellos estuvo acá el pico, estamos hablando 2012, un poquito más de 8,000 millones de dólares de inversión, y bueno, se ha estabilizado en un poquito menos de 5,000 millones. De cualquier manera, si uno ve las tendencias previo a 2011, a este periodo, pues es algo que es muy importante, pero aquí el dato como tal no nos dice mucho si no lo desglosamos. ¿Qué tanto va a exploración? ¿Qué tanto va a nuevos proyectos? ¿Qué tanto va a mantenimiento? Y aquí lo que llama la atención es que en 3 años se bajó la inversión en exploración de $1,000 millones a $340 millones. Y eso pues simplemente ratifica lo que les estaba comentando hace un momento, de que la inversión en exploración se ha desplomado, se ha bajado, le están invirtiendo más a los proyectos que ya habían identificado también, ya lo habían identificado, ya para desarrollarlos. Pero bueno, sí preocupa esa parte, ¿no? ¿En qué momento tendría que pues venir este cambio para que vuelva a subir y se vaya a garantizar que efectivamente pueda haber esto? Recuerden que hay estados que viven de la minería. Zacatecas, el 40% del Producto Interno Bruto es minería, en Zacatecas, ¿no? Y hay varios estados que tienen arriba del 10% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Comunidades completas viven de la minería, ¿no? Entonces, para ellos, el hecho de que se desplome o no baje mucho la exploración y que no vaya a haber más proyectos, pues esos son síntomas de preocupación. Bueno, aquí nada más para que vean cómo es que motivó el aumento del precio del oro. Cuando les comentaba de 2003 se producían 30 toneladas, ahorita estamos produciendo 119 toneladas fueron este año, y bajó un poco de 135 2015 al 16, bajó porque la mina más grande para producción de oro en el plan de minado tenía contemplado 2 años en donde el cuerpo mineral se iba a encontrar con un gap, una capa muy amplia, 150 metros que no iba a tener mineral, tenían que traspasarla, descapotar, quitar todo ello y luego seguirle. Entonces, por 2 años, Peñasquito, que es la empresa más grande de este país, de Goldcorp, disminuyó más del 40% de la producción, tanto en oro y plata. No obstante, lo que mitigó un poco fue que entraron en producción otras empresas, en producción total, y la más relevante fue Torex, que está ubicada en
a 30 kilómetros de Iguala, en Guerrero. Invirtieron $800 millones y produce 240,000 onzas al año. Entonces eso mitigó en parte que no cayera más. Estos son los estados como están distribuidos. Sonora produce el 32% de oro, de estas 119 toneladas. Zacatecas 28, Chihuahua 11, Durango 9.5 y Guerrero 6.7. Aquí hay un potencial enorme en el caso de Guerrero. Hay un potencial enorme. Ahorita tenemos, esa misma empresa anunció que en $425 millones adicionales a 5 kilómetros de distancia. Está ubicado en Cocula, en una zona de alto riesgo, en donde ustedes han conocido lo que ha sucedido. Y bueno, pues el tener inversionistas que se hayan ubicado en esa zona es porque pues al final del día vieron que un yacimiento de alta ley sobrepasa todo lo demás. En el sector minero hay muchos que están expuestos a trabajar en estas zonas, trabajan en África, trabajan en otros países, y cuando ven el caso de México, pues está muy focalizado, tenemos problemas, no estamos hablando de todo el país, ¿no? Desgraciadamente muchas veces la imagen no nos ayuda diciendo que tenemos un país inseguro. Sabemos que lo tenemos en ciertas zonas y se está mitigando, y estamos trabajando en los 3 niveles de gobierno, conjuntamente con Policía Federal, sobre todo Gendarmería, que entró a cuidar el ciclo también de minería. Estaba nada más en el tema de cuidado del ciclo de granos. Al ver la importancia y la problemática que podía tener estas zonas, pues ya se incorporó, ¿no? Esto es lo que tenemos en plata. Aquí tenemos una vez más Zacatecas, aquí es 42%, ahí se suma Fresnillo PLC de Peñoles y se suma Goldcorp también, de Mazapil, que eso es 42%, Durango, Chihuahua, Sonora. Aquí es cobre, 81% Sonora, Grupo México, el Zacatecas, y aquí en un momento dado va a aparecer Baja California Sur con el boleo, porque él tiene la capacidad de producción mucho mayor a la que reportó en 2016, está en proceso de ascenso, ¿no? Es en Santa Rosalía. Zinc, nada más estoy pasando rápido, y bueno, pues esta es la participación que se tiene de la producción minero-metalúrgica. Oro, plata, cobre, estamos hablando 36, 57, 66. Estamos hablando que en esos tres, entre oro, plata y cobre, pues es prácticamente el 70%, ¿no? Este es el valor de la producción y el empleo. En el empleo estamos hablando entre el directo e indirecto 2 millones de empleados, 370,000 de fuentes directas. El empleo de estas 370,000, ya el 11% lo representan mujeres. Hace 10 años no había prácticamente mujeres trabajando en la minería, ahorita están en el 11%. Son empleos bastante bien pagados, 40% por encima de la media nacional de acuerdo al IMSS, al Instituto Mexicano de Seguro Social. Aquí está el salario promedio nacional de la minería. Y bueno, aquí le dejaría en la parte de lo que viene siendo la evolución de precios, producción y competitividad. Voy a pasar a describir qué es lo que hacemos como autoridad y la parte más relevante para darle espacio en su caso, preguntas y respuestas. La subsecretaría existió hasta el año 1992. Fue una disposición gubernamental para que se redujera a 3 subsecretarías máximo por cuestiones de austeridad en la época del presidente Zedillo. Y dado que pues, tenía más de 30 años con una actividad con poca actividad en el sector minero, al menos la decisión que se tomó en su momento por el secretario en los 90s fue de bajarla a nivel coordinación. 24 años después, el señor presidente, el secretario de Economía, optan por volverla a crear. Y esto por varias razones. El primero, se tiene una relación muy estrecha con Canadá y existe lo que se llama Canadá-México, la hermandad Canadá-México, Canadian-Mexico Partnership, y también se creó la Alianza del Pacífico. En la Alianza del Pacífico está Chile, Colombia, Perú y México. Los 4 países son mineros por naturaleza. La presidenta de Chile sugirió al presidente de México en Punta Mita hace 2 años crear el grupo de alto nivel de minería, y al igual que Canadá-México en noviembre del año pasado. Entonces fueron algunas de las razones adicionales, más allá de que ya
pues la actividad había crecido mucho, el volumen de trabajo pues se multiplicó muchas veces más, y no los recursos, por supuesto. Pero bueno, así está constituida la subsecretaría. Coordinamos a tres descentralizados. Estos son designados por el señor presidente. Exportadora de sal, que es la comunidad productiva, es la número 1 del mundo, con capacidad de alrededor de 8 millones de toneladas. Aquí está con nosotros el director general Javier Lascano. Está localizado en Guerrero Negro, ustedes lo saben. El Servicio Geológico Mexicano y el Fideicomiso Fomento Minero. Ya les hablé sobre el Servicio Geológico. El Fideicomiso Fomento Minero es tipo de banco que apoya a la minería en la parte extractiva y proveeduría, ¿no? Para apoyar a pequeña y mediana minería. Y luego está la parte regulatoria, que es la Dirección General de Minas, que es la que se otorgan las concesiones y vigila que acaba el cumplimiento de las obligaciones de los que tienen las concesiones, ¿no? Y bueno, pues de ahí deriva un mundo de trámites, por supuesto, de parte de quien vaya a operar. Es un punto que sí es importante, porque comentar, es que la Secretaría de Economía otorga la concesión. Eso no significa que puedan operar. Solamente es el documento por el cual tienes el pasaporte para tocar la puerta e ir pasando todos los filtros. Hay 27 leyes y reglamentos relacionados a la industria extractiva para empezar a operar. El primero pues es tocar la puerta a Semarnat para solicitar la manifestación de impacto ambiental. Ver que efectivamente no esté en una zona núcleo de un área natural protegido. En un área núcleo puede estar en una zona de amortiguamiento si hay plan de manejo. Pero es el primero punto que tienes que salir adelante. Y de ahí, pues hay que seguir todos los trámites. Si es para exploración, hay una norma oficial mexicana que tiene que cumplir. Y si va a ser explosivos, tienen que ir a la Defensa Nacional. ¿Sí? Pero también tiene que tener algo muy importante, y eso es para cubrir el cuidado con el medio ambiente, el cumplir cabalmente toda la parte de la ley de equilibrio ecológico. Y luego está por el otro lado, pues, el tener que tener la anuencia de quien sea el dueño de la tierra. Puede ser privado, puede ser ejidal. La probabilidad de que caiga en un terreno ejidal pues es muy alta, porque el 50% del territorio es ejidal. Entonces tienen que llegar a un acuerdo de cómo permitirles el acceso para que hagan la exploración y que haya algún tipo de beneficio para el dueño de la tierra. Recuerden que el subsuelo es de la nación y la superficie pues ahí puede ser de propiedad privada o puede ser terreno nacional o ejidal, ¿no? Estas son las, bueno, me faltaba la Dirección General de Desarrollo Minero, que se apoya principalmente y está enlazada con los estados para apoyo principalmente en los clústeres. Bien, nosotros iniciamos la administración con estos objetivos, los estamos siguiendo. No me voy a extender mucho, pero el principal objetivo es atraer la inversión, generar empleos, apoyar al pequeño y mediano minero y bueno, facilitar el trabajo en la parte de tramitología, ¿no? Entre otros. Pero este es un punto relevante, toda la parte de los clústeres, porque ahí vemos la competitividad de los estados. Ahí tenemos un clúster, 5 clústeres ya creados. El más avanzado es el de Zacatecas, en donde tiene ya universidades, tiene 2 universidades. Tiene áreas de investigación, tiene áreas de mantenimiento, ya es un clúster maduro. Y el que viene ahorita va a ser un tecnopolo en Iguala, en donde estamos viendo atraer las mejores instituciones de investigación del mundo. Estamos platicando con Australis y Cairo, que es uno de los que inventaron el Wi-Fi, pero están metidos muy fuertemente en minería y traen interés en venir a México. Estamos trabajando también con algunos canadienses. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Pues la investigación es primordial en este sector, porque la competitividad está en función de quién desprende el mineral al costo más barato, y eso es pura investigación, ¿no? Para los que tienen conocimiento, contacto más bien con los del boleo, es una metalurgia extremadamente complicada. Es por eso que pasaron muchos y no lo llevaban a producir. Pero al final del día la investigación es la solución de muchos de los problemas que se tienen en muchos sectores, y el sector minero no es una excepción. Termino con este punto de México solamente había 2 países en el mundo que no tenían regalías, que no compartía la riqueza con las comunidades, ¿no? En el año 2013 se incorpora, para entrar en vigor 2014, perdón, de 14 al 15, una regalía que es el 7.5
de lo que vienen siendo los ingresos, descontando intereses, amortización, depreciación e impuestos, ¿no? Con esta parte de, pues, que se les acredita, que es la inversión en prospección. Y un 0.5% para los que producen oro, plata y platino. Ahora, bien, esto está en la Ley Federal de Derecho, está bien establecida, hay una distribución entre lo que le compete, más bien lo que se llama la federación, 20%, 20 puntos porcentuales, y de ahí el 67.5 es para municipios y la diferencia es para el Estado. Y el Estado recibe esto para tratar de equilibrar un poco los recursos que reciben los municipios. Hay municipios, y eso, bueno, pues así lo diseñó el Congreso, ¿no?, donde reciben 5 o 6 veces el presupuesto anual. Entonces estamos viendo eso, pues me refiero a Mazapil, me refiero a Nacosari, me refiero a Campo en Chihuahua, donde son varias veces lo que recibían. Entonces el alcalde municipal pues se ve de repente inundado con muchos más recursos y para el cual a la vuelta de varios años va a poder resolver el problema de ahí. Pero muchos de estos municipios tienen municipios de muy alta marginalidad de pobreza, en Ocampo por ejemplo. Entonces eso, en lugar de ayudar, muchas veces puede crear problemas, porque vamos a tener un municipio muy rico y alrededor con alta marginación. Entonces a los estados se les otorga un poco para que trate de resolver esa problemática. A lo mejor no va a ser suficiente, pero entonces pues la realidad te tendrá que llevar a solicitar un cambio en la legislación para tener algo equilibrado y evitar lo que ya se vivió en Perú, donde se marcó esto, no se les dio a los estados nada, a los municipios, y creó conflictos sociales muy importantes. Pero bueno, aquí ya en esto se han recaudado 9.500 millones de pesos cerrando 2016 y se llevan más de 1.700 obras. Aquí el punto es, y es una demanda muy sentida, digo, válida, que efectivamente el recurso se dedique a donde se debe destinar, a centros escolares, al medio ambiente, a la parte de descarga de aguas residuales, limpiarlas, a la parte de carreteras, algo que realmente tenga un beneficio para la sociedad. Aquí está representado la comunidad, el Estado, el municipio, la empresa y SEDATU. Secretaría de Economía no está, ni Secretaría de Hacienda. Es una cuestión más bien de análisis de proyectos y que efectivamente lo dirige. En función de ello, si lo hacen correctamente, pues el tiempo les dará razón y podrá ser en algunos estados o municipios más aceptada este sector que no es único en este país, todo el mundo lo mismo, si no se aplica cabalmente las leyes como están establecidas, pues en lugar de ayudar, están destrozando el medio ambiente y están creando conflictos sociales. Yo aquí lo dejaría, muchas gracias por su tiempo. Estos números son para México, cuando el 70% de las concesiones mineras son para compañías extranjeras, o realmente estamos hablando de todos estos números de compañías norteamericanas, compañías canadienses que extraen recursos mineros de suelo mexicano. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es que usted narra muy lejanamente los conflictos socioambientales como en el Perú. Sin embargo, aquí en México los tenemos, aquí en Baja California Sur. Llevamos varios años deteniendo una megaminería en un área natural protegida. Está el caso de la minera San Javier, que opera ilegalmente desde hace muchos años, que incluso ha devastado el cerro que era ícono del escudo de San Luis Potosí. Está Chicomozuelo, donde ya ha habido represión, y hay infinidad de casos donde hay represión, donde incluso se ha ligado a la actividad minera con actividad ilícita. Ese sería mi otro cuestionamiento. Gracias. Respecto a la primera pregunta. En 1992 en México se definió tener una ley que pasó el Congreso en donde se abrió al 100% la inversión extranjera. Eso significa que cualquier país del mundo podía llegar y solicitar una concesión, explorar y explotar, ¿no? Estamos hablando que fue una decisión de política económica desde 1992 que está vigente. Del 92 al 2002, como lo vimos, pues,
la actividad no había mayor interés. El interés lo mueve cómo están los precios y qué tanta rentabilidad vas a tener. De ahí, al ver la gran oportunidad en México, pues los países que están ya posicionados en muchos países del mundo, ¿no? Principalmente Canadá, lo comentabas, llegó y encontró que pues había una buena opción para hacer negocio. Pero está abierto para los mexicanos también. Déjenme decirle que aquí hay 3 grupos gigantescos en México, que son de los principales productores: Peñoles, Grupo México y Frisco, de los grandes, ¿no? Pero está abierto a todo el mundo. ¿Qué es lo que se tiene aquí? Bueno, déjame darte unos datos. Hay 176 empresas canadienses aquí, 39 americanas, y el resto, estamos hablando entre inglesas, australianas, muy pocas chinas, apenas están en la primera parte. Aquí el punto es de que la ley les permite llegar. Traes un punto en el sentido de que vienen, explotan. Bueno, hay que explotar, explorar, seguir todo lo que dicta la ley, pero tiene que cumplir con todas las regulaciones. Y el problema de fondo es que muchas de las empresas no estaban cumpliendo. No estaban cumpliendo en el sentido que llegaban, algunas exploraban y dejaban todo el tiradero, y con un problema bastante severo en contaminación de los suelos, ¿no? Eso es un hecho, no es una cuestión que digamos sí o sí no. Esto, al ver que teníamos eso, ¿qué solicitamos? Al menos yo les puedo decir con lo que estoy viviendo, porque no estaba en este sector, pero lo que estoy convencido es que si existen ciertas leyes que hay que aplicarlas, y si no aplica hay que sancionar, ¿no? Entonces, de entrada en 2013, dije, bueno, pues estamos hablando de muchas instituciones, nosotros somos solamente los que entregamos el primer documento, ¿no? Tenemos que tener la corrección adecuada, y se creó un grupo interinstitucional en donde estaban todos los actores que debieran estar, y que cada quien debiera de tomar lo suyo, con agua, con la parte del agua. Si no hay agua, pues existe un mercado secundario en el acuífero, pues tienes que conseguir al vecino, pero no extraerla de ahí, ¿no? Porque eso sería ilegal, ¿no? Si está vedado ya ese acuífero, en ese sentido. Si estaban explotando y no tenían permiso de la defensa, bueno, pues había que clausurarles. Si estabas invadiendo una zona natural protegida, bueno, no debieras de estar ahí, si no te lo permitía el plan de manejo. Toda esa parte no es sencillo. Entonces estoy diciendo una parte histórica. ¿Cuánto tiempo nos va a tocar o nos va a llevar remediar todo esto? No tengo idea, pero sí es un problema. Sí es un problema. Se lo vinculo a la parte de lo que comentabas de exploración. Bueno, y vinculado con algunos ilícitos. Me referí al mineral de hierro, pero también lo tuvimos en el carbón en Coahuila. De hecho, el conocimiento de cómo hacer, el modus operandi del hierro lo aprendieron de lo del mineral de carbón, que mucho antes con un grupo delictivo, ¿no? Entonces, es una cuestión donde evidentemente se levantan las alertas y dicen, bueno, no debemos de llegar a donde otros países llegaron, Colombia, por ejemplo. La informalidad es una parte de ilegalidad. Es el segundo después de la parte de droga en Colombia, pero está generalizado. Entonces acá, al ver que teníamos lo del carbón y estaba invadiendo la parte ya en hierro, allá en Michoacán, Colima y Jalisco, nosotros actuamos de inmediato con todos los actores para poner un protocolo. Y está ahí, presente, y vean los números de lo que va en esta administración. Prácticamente nos ha salido 1 tonelada. ¿Y qué quiere decir eso? No estamos prohibiéndolo, sino simplemente tienen que cumplir con todo. Y si no están cumpliendo, pues no pueden sacar 1 tonelada. Alcanzamos a sacar 10 millones de toneladas en el 2012. 2 millones de ellas no tenían permiso. ¿Cómo salieron? Ahí está la respuesta, ¿no? Es un problema. La parte de... ¿Cuál fue la segunda? Problema socioambiental, pues es lo que está viviendo también. Estamos muy coordinados con la Semarnat, y Profepa ha sido muy activa en ver y en clausurar, o ellos son los facultados de acuerdo a la ley, en caso de que se tenga que cancelar una concesión, que nos den la pauta, porque el ámbito de competencia son ellos, la parte ambiental, y nosotros procedemos a cancelarla. Sí tenemos en varios lugares, lo tenemos en Cuernavaca, nosotros no hemos permitido la explotación en la zona arqueológica, muy cerca de Xochicalco.
tenemos en muchas áreas, antes nosotros no hemos permitido, aunque no sea directamente nuestra competencia, es de sentarnos con ellos, con los responsables, para decir, el momento que se otorgó, la autoridad que le había otorgado, nosotros al menos dimos parte de la autoridad competente. No se otorgó cumpliendo con todo lo que debe cumplirse, lo que marca la ley de origen, por lo tanto es esto. Y entonces la siguiente pauta, la siguiente etapa, pues ahí se paran, ¿no? Ahora, pero son muchos años, es una actividad histórica. Pero el punto es de que si no, uno no inicia ahora, pues va a seguir igual, ¿no? O sea, por eso me refería al inicio. La minería puede existir, pero debe ser responsable. Debe ser amigable con el medio ambiente, cumplir cabalmente con ello y con las comunidades, con ambos. Socialmente responsable, y si no es así, ¿para qué queremos una minería de otro tipo? ¿A ustedes la asignan o yo lo voy diciendo? Adelante. Bueno, quería hacerle una pregunta, si conocía el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y las Empresas, que apenas dieron en el año pasado, y una de las cosas que decían es que hay cerca de 1090 sustancias químicas vertidas en ríos en diferentes zonas del país. A mí me gustaría ver, cuando ustedes hacen esas gráficas de tantos números y dólares, ver cuánto cuesta precisamente esos residuos, y el hecho de que ni siquiera se han cuantificado y que generan tantas enfermedades que ya está comprobado: leucemias, otros tipos de cáncer, abortos. Exactamente, hace poco estaba escuchando que querían hacer hospitales para tratar a los niños con leucemia, y eso no sé si no tienen las correlaciones, o si su centro de investigación a los que se basan no hacen esas correlaciones con los médicos, porque eso es grave y es una responsabilidad de la Secretaría de Minería. O sea, no solo es cuánto ganamos, es cuánto perdemos, ¿no? Y nosotros somos un centro de investigaciones biológicas. A mí no me impresionan los números, yo prefiero el agua limpia y prefiero que la gente esté bien. Si se tiene que ganar por otros medios, es decir, porque produzcamos nuestro alimento y no tengamos que generar tanto dinero, mejor. O la parte del reciclaje, ¿no? O sea, hay mucho oro que se podría estar reutilizando. Entonces sí creo que hay una responsabilidad, incluso en la ley de minas, que era una de las primeras, el artículo 6º, si no mal recuerdo, que era de las más permisivas, y esas, si la misma Secretaría de Minerías es responsable, o sea, asumen su responsabilidad, podrían proponer un cambio para que no pase esto, porque la misma ONU dice que no estamos en condiciones de derechos humanos básicos. O sea, las empresas pueden hacer ese tipo de cosas, transgredir la ley, porque hay condiciones. O sea, hay corrupción, hay 300 inspectores de la Profepa para 200,000 empresas, ¿no? O sea, ¿en qué país eso puede ser exitoso? Simplemente, o sea, pongámonos en los números, y antes de dar concesiones, pongámonos en una situación de verdad en la que pudiéramos estar haciendo un trabajo limpio, ¿no? Porque 1090 sustancias químicas, yo creo que es un gran peso en la conciencia, debería serlo, ¿no?, de cualquier funcionario. Gracias. Bien. La parte de cuantificación, el primer punto que comentabas, sí lo tiene la Semarnat, sí lo han detectado. ¿Cuánto nos costaría remediar? Son varios puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, por supuesto. No tengo esos datos, ellos son los responsables. Y estamos de acuerdo de que, pues si por más de 500 años hemos tenido minería, ¿en qué momentos y qué regulaciones existían en el pasado? ¿No? No estamos hablando de una cuestión de que fue un año o 2 años. ¿Cómo se llevaba a cabo la minería en el pasado? Ahora, no conozco el documento que estás hablando, pero sí nosotros estamos tomando acciones. Abrimos un área de investigación, que es Geología Médica, en Servicio Geológico Mexicano. Ya sacamos la primera misión del documento, de identificar las causas del gas radón. Lo llevamos a cabo en Chiapas, ¿no?, completo. Mandamos el vínculo, los médicos y los geólogos, para identificar qué tanto repercutía. Los minerales, lo que andaban, muchas veces están en el ambiente, no necesariamente es porque estés explotándolo, ¿no? Y bueno, pues esto es solamente el primer punto donde estamos convencidos de que debemos de entrar y equilibrar el trabajo que nosotros hacemos. Una parte tienes que desarrollar, pero por supuesto, si hay algún problema de esa naturaleza, no deberíamos de hacerlo. Abrimos esta parte de investigación,
que lo estamos haciendo, ya nos lo pidieron 2, 3 estados más, que ya estamos iniciando, donde pueda ser más propenso, y esto es válido para todo. Estamos llevando a cabo el censo de los campesinos que utilizan el mercurio para extraer para el oro, ¿no? Desprenderlo, amalgamación. Pues estamos llevando una gran sorpresa. Pensábamos que estaban ubicados en Querétaro, pero no. Encontramos muchísimos en Durango, en Chihuahua, ¿no? México firmó el convenio de Minamata, y nosotros tenemos, la utilización del mercurio está prohibido. Entonces, nuestra tarea pues va a ser, primero, vamos a tener que la gran mayoría de ellos pues no tienen ni concesiones, ¿no? Entonces son ilegales. Para empezar, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque no es, estamos hablando de zonas retiradas donde estamos hablando más de 100, ahorita en lo que hemos identificado, tienes que dar una alternativa de trabajo. Eso está prohibido. Por lo tanto, pues no van a poder usarlo. Te van a tener que llegar en algún tipo de negociación con quienes estaban trabajándole para hacer otra actividad. Y el compromiso, pues ahí está, tenemos que hacerlo. Estoy hablando solamente de lo que detectamos que sí está comprobadísimo que es peligroso para la salud. Entonces, empezamos hace 2 años con el censo, vamos apenas 3 estados, no sé cuántos más vayan a tenerlo, pero pues como no está registrado, no tienen concesiones, todo esto es ilegal y están en lugares donde pues difícilmente los puedes llevar. Hablabas de 300 inspectores de Profepa. Bueno, era de ver los números de la subsecretaría de inspecciones que tenemos, ¿no? Prácticamente ninguno. En ese sentido, llevamos el trabajo, el trabajo debe ser congruente con lo que el mandato que te da la ley. Los recursos deben de existir para cumplir con la ley. Muchas veces se hacen reformas en donde no se tiene la suficiencia presupuestal. Dice, todos estos son los mandatos, ¿no? Y no hay personal que lo lleve. Y en ese sentido, pues tienes toda la razón de decir, bueno, pues si se habla ese estudio que llevaron, no sé cuál sea la fuente, no, la ONU sí, pero ¿quién hizo el trabajo de fondo, no? ¿Quién fueron los técnicos que determinaron eso? ¿Para qué? Pues para inmediatamente acercarse y decir, bueno, ¿cuáles de esos efectivamente son riesgos a la salud y otros son riesgos en el mediano o largo plazo? Irlos clasificando, ¿no? La respuesta en concreto es de la parte nuestra de esta administración, de mi mandato cuando me asignaron, pues es abarcar, cubrir y efectivamente dedicar el tiempo necesario suficiente para identificar y hacer el trabajo que se debe de hacer. Yo soy un convencido de ello, ¿no? La minería no debe existir porque debe existir solamente, aun aunque tengas el potencial geológico. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Sabemos que el tema minero es complejo, sobre todo en nuestro estado, que tenemos diversos proyectos en potencia, no se han llevado a cabo, sin embargo, pues son potenciales para desarrollarse, sobre todo el estado que es área natural protegida. En este caso tenemos casos de éxito como el caso de exportadora de sal, sin embargo yo me voy a enfocar sobre todo a la minería extractiva de oro. A mí sí me gustaría saber cómo hacen compatible ustedes como Secretaría de Economía con la Semarnat respecto a las políticas nacionales. En el caso de la Semarnat, pues tenemos ¿cómo decirlo? Se tiene una meta que es, por ejemplo, el cero deforestación. ¿De qué manera se lleva a cabo la coordinación entre la Secretaría de Economía y la Semarnat para hacer compatible esas metas y sobre todo dar la certeza a quien esté teniendo la intención de invertir? En este caso, si quiere invertir en un área natural protegida, se le dice de inicio, es un área natural protegida, es una zona núcleo, no puedes invertir, o cuál es el proceso que llevan a cabo ustedes para darle sobre todo certeza en este caso al que hace la inversión, y cómo haces compatible la política nacional en términos de conservación del medio ambiente y el proyecto económico. Bien, gracias por tu pregunta. Mira, precisamente el día de ayer estuve con todo el equipo de las áreas naturales protegidas, porque ahí les voy a poner el ejemplo que tenemos. Puede coexistir del pasado concesiones con áreas naturales protegidas. Ya te lo encontraste. No, los planes de manejo no estaban elaborados, por lo tanto no sabía si era zona núcleo o amortiguamiento. Entonces ahí está.
Segundo, caso Zacatecas. Es en el desierto, zonas áridas. El motivo principal es que todas estas zonas son 2 millones de hectáreas. Tienen mayor nidos de águila de todo el país. Pero resulta que la zona que cubre el polígono tiene 70% ya está, tienes concesiones ya otorgadas, que es un acto jurídico, que la contraparte pues tiene ahí un documento que si se pelea y se ampara, pues al final del día lo va a ir ganando, ¿no? Porque es un acto jurídico. Tienes solicitudes en camino sobre estas mismas áreas o los demás, ¿no? Hay el 90% de las zonas naturales protegidas ya tienen planes de manejo en superficie, más no en zonas como tal. Entonces, ¿cómo nos vamos a coordinar? Bueno, tenemos que tener un criterio. ¿Qué vamos a hacer? Iniciamos de nuestra parte invitándolos a los señores, recorten sus polígonos, ¿no? De cualquier manera, porque aquí, esto de aquí, por mucho que la ley diga y no nos faculte para negárselas, pues nunca van a operar a la siguiente etapa y los van parando. Pero pues, si quieren operar rápido en lugar de pelearse muchos años, pues traten de ajustar su polígono. En la zona como la Zacatecas es prácticamente imposible porque es el 70% de la superficie, ¿no? Ahí se está pensando, pero es una política que tendrá que definir Semarnat, de decir, bueno, cuáles son las áreas que efectivamente son valiosas y cuáles no. Porque tienes que tener todo este territorio, ¿no? Si tienes 5,000 hectáreas, pues a lo mejor en 600 hectáreas, si haces tu trabajo de una manera fina, identificas dónde está el yacimiento, ya lo puedes acortar y cede lo área natural protegida a lo demás. Por supuesto, que no esté en la zona núcleo, ¿no? En ese sentido. Y en la zona núcleo, pues ahí sería ya un pleito de otro corte, ¿no? Corte jurídico. De esto nosotros estamos coordinando, nosotros les decimos a cada uno que otorgamos la concesión que tendrán que respetar todo lo demás, ¿verdad? Las leyes y reglamentos que van hacia adelante. A partir de esta administración, nosotros lo estamos poniendo en el título de concesión, al menos esa leyenda, y dentro de esos, pues estamos hablando todo lo relacionado a Semarnat. Pero hay muchos más. Está la COFEPRIS cuando entra la parte de salud. Ustedes escucharon y vieron lo del río Sonora, el derrame que hubo de la sustancia de cobre, ¿no? Entonces ahí se conformó un grupo experto para poder determinarlo, ¿no? Pero al final del día lo que hacemos para responder la pregunta es: tenemos este grupo interinstitucional a nivel federal que lo estamos bajando a partir de este mes en los estados, en donde estén todos los responsables de cada una de las áreas relacionadas a la minería y en donde tienen que exponer y externar cualquier problemática que estén visualizando y en su caso pues, resolverla si se puede resolver en ese momento o ver la parte jurídica que se tiene, ¿no? En ese sentido. La parte cuando se lleva a cabo se otorga la concesión, les comentaba que lo primero que hace es pedir la manifestación de impacto ambiental, ¿no? En la parte de exploración no haces cambio de uso suelo, pero en la parte de explotación ya tienes que solicitarla. Y ahí es donde lo puedes detener diciendo esto no se permite. Y es lo que hacen precisamente los compañeros funcionarios públicos de la Semarnat, ¿no? ¿Y tienen un procedimiento de revocación de la concesión? Bueno, están los causales que dicta la ley. Hay causales que son directos. En el caso nuestro hay 2 causales, ¿no? El no pagar los derechos, de hecho tenemos más de 6,000 que hemos cancelado en esta administración, ¿no? Más de 6,000. Y está también el hecho de no llevar obras y trabajos, ¿no? Pero después tienes que la Semarnat nos puede mandar decir que si están violentando algunas normas oficiales, nos puede dar el mandato de cancelarlas. También, la COFEPRIS también salud. Entonces las demás están en sus leyes, ¿no? O sea, nosotros no podemos invadir y de mutuo propio cancelar una concesión por una cuestión ambiental. Nos coordinamos, es decir, tus facultades ahí están y lo conocen, ya nos envían y nosotros las cancelamos. En el caso de Baja California Sur se redujo prácticamente a la mitad de las concesiones. Teníamos el 11% en concesiones de superficie, ahorita es el 6.5%, ¿no? Lo que estamos haciendo es una depuración, es decir, quienes estén cumpliendo, pues vamos cancelando, ¿no? Y esa campaña la llevamos ya varios años, ¿no?
varios años, pues para tener pues, mayor control y que pues cuidar que efectivamente cumplan cabalmente con sus obligaciones. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias. El comité organizador de la 17ª Semana de Posgrado, celebrada en Baja California Sur, otorga el presente reconocimiento a Mario Alfonso Cantú por su valiosa participación con la conferencia magistral Minería en México en la Semana de Posgrado en Baja California Sur. Muchísimas gracias.